En este vídeo vamos a ver cómo definir consultas MDX sobre una base de datos relacional sobre la que hemos definido un esquema multidimensional. También vamos a ver cómo definir consultas en SQL3. Y por último veremos la herramienta de diseño de agregados de Pentaho. Para realizar esta actividad partimos de esquema Workbench. Abrimos el esquema de nuestro diseño multidimensional. En este caso yo tengo un diseño simplificado de ventas día, donde tengo las dimensiones y las mediciones. Para ejecutar una consulta MDX usando este esquema, tenemos que tener la conexión con la base de datos definida. Entonces comprobamos que la conexión esté correctamente definida. Y ahora venimos aquí y definimos una nueva consulta MDX. En caso de tener algún error el esquema nos lo indicaría aquí. Si el esquema está correcto, nos indica que la conexión se ha establecido correctamente. Podemos maximizar esta ventana y aquí tenemos una zona de consultas donde seleccionamos el esquema de trabajo, en este caso el que tengo definido, y aquí podemos poner las consultas en MDX para ejecutarlas. Tengo unas consultas de ejemplo. Aquí tenemos la primera, que es obtener el importe total por año. La pegamos aquí y aquí la ejecutamos. En caso de haber algún error nos avisa y aquí nos muestra que sacamos el importe y los años. El importe en las columnas y los años en las filas del cubo que se indica. Y aquí representa el resultado. Una herramienta gráfica ejecutaría esa consulta y lo representaría según la estructura que se indica aquí. Aquí tenemos la cantidad vendida por comunidad autónoma y año. La ejecutamos. Aquí tenemos la cantidad y tenemos la composición de los años y las comunidades autónomas. Entonces, aquí tenemos los años, las comunidades autónomas y la cantidad para esa composición. Por último, tenemos las ventas por departamento y provincia, filtradas para un año específico. En este caso tenemos el importe de las ventas, lo que hemos seleccionado de las medidas. El filtro se indica aquí, es para el año 2024 y tenemos provincia y departamento. Para cada provincia los distintos departamentos. Y aquí tenemos los resultados. Para definir consultas en SQL3 tenemos que venirnos a pgadmin. Estando en la base de datos de trabajo, creamos una nueva consulta. Y consideramos este ejemplo. Cantidad por departamento y tipo de producto, usando Rollup. Y la ejecutamos. Podemos ver cómo para cada departamento aparecen todos los productos y después aparece null correspondiendo a la agrupación de todos los productos. En este caso solamente hay un producto en ese departamento y aquí también. Pero por ejemplo en congelado tenemos cada uno de los productos y aquí el total para todos los productos. Al final tenemos el total para todos los departamentos y todos los productos. En el caso de Cube
que tenemos es exactamente igual que antes. Tenemos por departamento, producto y total del departamento. Aquí lo tenemos para el caso de congelados. Pero después lo que tenemos es también el total por cada producto. En este caso, por ejemplo, vemos que hay de tipo bebida en el departamento bebidas y de tipo bebida también despensa. Aquí tenemos el total de bebida independientemente del departamento. Por último, vamos a ver el diseñador de agregados. Venimos a la carpeta donde lo tenemos instalado y lo iniciamos. Necesitamos instalar el driver para la base de datos. Y lo primero que tenemos que hacer es definir la conexión con la base de datos, que se define exactamente igual que lo hemos hecho para esquema Workbench. La probamos. A continuación tenemos que indicar el esquema multidimensional de trabajo, el que hemos definido con esquema Workbench. Lo seleccionamos, pulsamos sobre aplicar y ya realiza la conexión, lo interpreta y aquí podemos ver los cubos que he definido. En este caso solamente hay uno. Si pulsamos sobre conectar, valida la implementación de ese esquema con la base de datos. Y aquí podemos definir los agregados que queramos. Podemos añadirlos manualmente o bien usar el recomendador de agregados. Podemos pulsar sobre él y podemos indicar el máximo de agregados con los que queremos trabajar o el máximo de tiempo de ejecución que queremos mejorar. Voy a indicar, por ejemplo, solamente 3 agregados. Me recomienda 3 agregados. Y aquí podemos ver cada uno de ellos. Lo tenemos para la dimensión cuando a nivel de mes, dónde municipio y qué a nivel todo. Cuándo año, dónde municipio y qué a nivel todo. Cuándo mes, dónde provincia y qué departamento. Entonces, para estos agregados podemos exportarlos. Podemos ver aquí las sentencias para crear las tablas de agregados. También podemos ver las sentencias para incluir las instancias en esas tablas obtenidas a partir del cubo base. Y por último tenemos el nuevo esquema multidimensional definido a partir de nuestro esquema e incluyendo los elementos de los agregados que se han definido. Aquí tenemos los elementos que se pueden definir a nivel de esquema asociados a los agregados. Si pulsamos sobre ejecutar, se ejecutan las sentencias, en este caso la de creación de las tablas. Nos venimos a pgadmin. En la base de datos teníamos 7 tablas. Si pulsamos sobre refrescar, se han creado esas 3 tablas correspondientes a los agregados. Y ahora, si pulsamos sobre ejecutar la parte de poblar esos agregados, obtiene las instancias de esas tablas. Nos venimos a cualquiera de ellas y podemos decirle mostrar todas las filas. Y aquí nos muestra las instancias de la tabla de hechos para ese agregado definido. Podemos eliminar estos agregados y podemos usar el recomendador de agregados sin indicar un máximo. Y nos genera en principio todas las combinaciones posibles de los niveles de las dimensiones que tenemos. Y podemos ir viendo cada uno de ellos, a qué niveles de detalle se corresponde. Y con esto tenemos lo suficiente para realizar la actividad propuesta.